Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Do. Pingüe, querido Carlitos, ¿cómo estás? Bien, Joaquín, a ver si hacemos un dueto. Venimos de negro los dos. No es negro, digo, es oscuro. Tú parece que vas a ir a Chicago y ¿Yo? te previenes por si llegas la noche que murió Chicago. Tienes que ir a las exequias. Joder, el sol quema mucho, ¿no? Sí. Ahorita no, porque es el inviernazo. Chicago. Pues quema más. En invierno. Sí. La cultura. En invierno. No es cultura del arroyo. Del arroyo, el mira. sol quema más en invierno que Ahora en sí primavera. Que Salió sin querer. No. Afloró. No. Sí, afloró la cultura del arroyo, que es inevitable, Carlos. A ver, mira, te voy a decir una cosa. El albur mexicano es uno de los ejercicios de inteligencia más extraordinarios del mundo. Bueno, la audiencia debe tener la seguridad ¿De qué? de que mi doble sentido salió sin querer. Bueno, pero salió El pues... sol quema más en invierno. Es impecable la frase e irrebatible. Bueno, por eso. Y solo los Se morbosos continúa. como tú, No, educados en el arroyo, Sí, o sea, este ya está como López Obrador y los suyos, ¿sí? Los demás, sí. Todos pero los sí te demás. puedo decir como lo dicen los obradoristas, Sí. no somos iguales. Yo No, procuro no bajar a la banqueta y tú bajas a cada rato. no, claro, porque yo tengo contacto con la realidad. Órale, Sí. órale. Digo, ahora, pues, la nota es el cochinero en la 4T, en el gobierno de López Obrador. Pues ¿Te acuerdas el pañuelito blanco? sí. Otro de las mentiras, vamos, de la serie de mentiras de una tras otra de López Obrador. Ya no hay corrupción, la tenía en casa. Bueno, en Palacio Nacional. Y en dos frentes. Con Julio Scherer, según denuncia Jesús Ramírez, y con Jesús Ramírez, según denuncia Julio Scherer. Fíjate, pero el tema es la corrupción en la yema del huevo, en el centro del país, en el centro de la capital de la República. La yema del huevo en Palacio Nacional, con uno de los personajes más cercanos a López Obrador. Con dos. Pues sobre todo es... bueno, el señalado por Julio Scherer Ibarra es el que fue vocero de López Obrador y actualmente desempeña dos cargos. Uno como jefe de asesores de la presidenta Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, y el otro como parte de un equipo 7. pues que para la presidenta deben ser notables, a los que les encargó la presidenta Sheinbaum la redacción de la iniciativa que enviará, se supone que en febrero a más tardar, faltan unos cuantos, O sea, dos que no hay un semanas. plazo fatal, ¿eh? Bueno,
pero ella dijo que mandará en febrero la iniciativa de reforma político-electoral al Congreso. Jesús Ramírez es uno de los que se supone participan en la redacción. Sí, sí, sí. A la cabeza de ese grupo está un ex izquierdista que es Pablo Gómez. ¿Por qué ex? Porque está desconociendo todo por lo que luchó la izquierda que yo llamo genuina. Es decir, está por un Estado tan autoritario que aunque no venga en la iniciativa, llegó a decirle a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que con ellos no aplicaba la autonomía, o sea, el autogobierno. Sí, sí, claro, Bueno, eso sí. Bueno, en ese sentido lo digo, pero bueno, el asunto es que todo estalla con este libro. este libro al que Ramírez Cuevas dice que es un pasquín, ¿no? Es un libro de Editorial Planeta y en realidad es una entrevista que le llevó, entiendo que como un año, a Jorge Fernández Menéndez entrevistar pues a Julio Scherer, que fue poderosísimo, El más poderoso que existió. cercano a López Obrador. El más poderoso consejero jurídico de la presidencia Que ha habido. de que haya registro Sí. fue Julio Scherer, con todas las modificaciones que hizo a las leyes, leyes secundarias, reglamentos, para tener todo el poder concentrado en esa consejería jurídica. Uno. Y dos, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación social de López Obrador, un manipulador y un mentiroso, y según dice Julio Scherer aquí, con relaciones con el crimen organizado y con desviación de dinero público por 27,000 millones de pesos. Qué bonita familia, ¿no? Digo, y el otro con el pañuelito blanco. Que sabes que no era pañuelo, casi siempre era un papel. No era cuartilla. pañuelo, sí. No, pero la primera vez era obvio que era un papel. Un Kleenex. Un papel como del 007 porque era Bond, papel Bond. Fue bueno, Joaquín, fue bueno. El asunto es Qué que... difícil es mantener el tema, ¿verdad? Bueno, esto es acrobacia mental, ya no gimnasia mental, es acrobacia mental, porque no puedo permitir que con estas distracciones me saque del tema central. Bueno, el caso es que López Obrador engañó reiteradamente a lo largo de su gestión, casi 6 años. 5 años y 10 meses. 5 años y 10 meses. Engañó a quien se dejó con la frase, se acabó la corrupción, se acabó y por eso se acaba el pañuelo blanco, que antes se izaba la bandera blanca, por ejemplo, cuando se abatía el analfabetismo o cuando ya todo el mundo estaba vacunado, entonces en algunos lugares subían la bandera blanca. Él la sacaba como para celebrar que ya no había corrupción. Sí, bueno, pues es parte del gobierno de las mentiras, Carlos. ¿Y sabes qué? Y aquí Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez pues denuncian. Yo lo que lamento mucho es que tanto Julio Scherer como luego la respuesta del mismo Jesús Ramírez hayan tardado tanto para revelar qué clase de personas eran y qué clases de actividades ilícitas, según dice uno del otro, cometían. Sí, bueno, Ramírez Cuevas en una carta que parece el manifiesto del Partido Comunista. No, hombre, no, respeta al Partido Comunista. No, carajo. lo que quiero decir es que en una carta extensa, que fíjate qué chistoso, la dirige, agárrate Joaquín, al pueblo de México y a la opinión pública. ¿Ah, sí? Si por opinión pública él piensa que son los medios, quiere decir que quienes trabajamos en los medios no formamos parte del pueblo de México. Bueno, pues tampoco las comunidades indígenas, los pueblos originarios, según el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, el de la boleada, que ya hablaremos, porque él empieza pueblos originarios y pueblo de México.
Ah, sí, chin. sí, los divide. Y además, Entonces, ¿qué no somos todos el pueblo de México? y además suele saludar o comenzar, lo hizo el Día de la Constitución en Querétaro, hablando algo que sin duda de quienes estaban en el Teatro de la República, pues nadie entendió porque hablaba en mixteco. Oye, ¿y los otros 64 pueblos? Discriminados, no existe la lengua Ahora tzotzil. resulta que así no- como dominaron los tenochcas, ¿verdad? Sí, Ahora son los mixtecos. no, nos dominan los mixtecos, entonces no existe el idioma cora, el yaqui, No, hombre, el maya, el en fin. maya, bueno. Nosotros estamos hablando de otros 64 pueblos originarios. El otras zapoteco, 64 que lenguas. también la región zapoteca pues está en el mismo estado de donde viene Hugo Aguilar Ortiz, pero tenemos que entrarle a Hugo Aguilar sí, pero en lo yo que es quiero- el aseo de calzado. Lo dejamos para después. Sí, y yo- continúa dejo. con Ni venganza ni perdón, el libro que ha Sí. armado La Gorda, Joaquín. Sí, mira, aquí básicamente yo quiero señalar 2 puntos. La acusación que hace Julio Scherer contra Jesús Ramírez Cuevas, quien fue el vocero, el perverso vocero de López Obrador y actual coordinador de asesores de la presidenta, integrante de este comité de 7 de la reforma electoral y recién ingresado al Congreso Nacional de Morena. Bueno. Julio Scherer lo acusa de desviar 27,000 millones de pesos para campañas políticas. Y habla de Américo Villarreal, En Tamaulipas, de Durazo en Sonora, y de Clara Brugada para la en Ciudad de presidencial México. de la Ciudad de Pero México. también está aludido el gobernador de Sinaloa, Ah, bueno, Moya Rocha. sí. Pero él dice, bueno, ese es un punto. Segundo punto, la relación que denuncia Julio Scherer con el rey del Huachicol, Carmona, al que asesinaron, como en Chicago, hablando de él, mientras estaba en una barbería en San Pedro Garza García, llegaron y le dieron un tiro La y cabeza. lo mataron. También está acusado de tener relaciones con Mario Delgado cuando era presidente de Morena. Sí. Aquí lo acusa Julio Scherer de financiar campañas para estos 3 gobernadores y para la presidencial, para la jefatura de gobierno de Clara Brugada. Y dice, esto es para mí los 2 puntos centrales. Hay un video donde efectivamente López Obrador le encarga a Ramírez Cuevas el manejo de este fondo de 27,000 millones de pesos para resarcir a los trabajadores despedidos a la Que desaparición ya de la solo compañía. quedaban como Sí, 7,000 de 40,000. pero dice aquí Scherer que incluyó quienes ya habían sido liquidados. Y fueron liquidados hasta con pilón, Sí. Joaquín. Entonces, ¿dónde está esto? ¿Dónde está este dinero? Y dice eso. Y te repito, estamos ante 2 casos gravísimos que siempre se negan. A esto responde el aludido, ¿no? Que además de vocero era el DJ, ¿te acuerdas Sí, que ponía sí, toma, Chicoche sí, y Chicoche, sí. videos? Sí. Bueno, habla de que lo que dice Julio Scherer son falsedades, los infundios sin pruebas que pretenden tomar el lugar de la realidad. Esto parece una autocrítica de lo que hacía él cuando era jefe de prensa de López Obrador. Fue el titiritero de los ¿Sí? disque Dice, reporteros Molécula de Palacio Nacional. Dice, el otro autor, o sea, Scherer, a los que los medios usan como fuente confiable, es un abogado que salió del gobierno en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión. ¿Tú te acuerdas lo que dijo el 2 de septiembre de 2021 o 22? Sobre Julio, 21. cuando se hablaba de que iba a renunciar. Eso es el día 1 y dice que no va a salir, Sí. que no va a salir de la Consejería Jurídica, cuando ya le había presentado la carta al presidente. Y luego sale con la batea de babas, Voy. poniendo a Julio como No, Dios. Sí. Luego dice que
pues se da este caso y le hace un reconocimiento a Julio Scherer, al que hoy revela que no es cierto lo que dijo entonces el propio Ramírez. Déjame recordar Nada más el propio para la Ramírez audiencia lo dice- que dijo de Julio cuando A ver. Julio salió y aceptó Jesús Ramírez por fin decir, aunque sea una verdad. Agradecemos a Julio Scherer por toda su dedicación en estos 3 años. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Estela Ríos González para integrarse, Pero de Julio dice, agradecemos a Julio Scherer por toda su dedicación Bien. en estos 3 años. Ahora dice que salió del gobierno ese mismo Julio Scherer en medio de señalamientos por tráfico de influencias y extorsión. ¿Por qué no lo dijo entonces? Porque era vocero, pero no pendejo. Y luego hay que recordar otra cosa. Al día siguiente lleva el presidente López Obrador a Julio Scherer a la mañanera y le también hace un reconocimiento que no le ha hecho a ningún funcionario de su gobierno. Muy cálido, muy... Sí. Pero ahora revela Ramírez Entrañable. Cuevas que salió, repito, en medio de influencias y extorsión. Y lo acusa de corrupto. Pues no que no, o sea, mienten como respiran. Carajo. Luego en la carta esta, pues digo, pues son, yo no sé, Son manifiestos. a renglón cerrado, ¿sí? Me dice, los acusa de usar infundios y falacias para atacar el proyecto de cambio y a mi persona como parte del movimiento de transformación. Pues eso es lo que hizo Ramírez durante los 5 años y 8 meses de López Obrador y lo sigue haciendo ahora, ¿eh? Sí, atrás van. Sí, por mi parte, y puedo decirlo, mirando a los ojos y de frente, pues está cañón mirando a los ojos de espaldas, mirando a los ojos de espaldas, ¿no? Sí, digo, a menos que tercer ojo. Bueno, mirando a los ojos y de frente, siempre he actuado con ética. Mentira. Se lo digo yo. Mentira. Esto es falso. Dice, buscando el bien común. ¿Cuándo has buscado el bien común este cabrón? ¿Cuándo? Después, defendiendo las causas justas del pueblo y luchando contra las injusticias. Puta, Superman, ¿no? ¿O quién era? Sí. Nunca he usado, ojo, otra mentira. Nunca he usado recursos públicos para fines personales o políticos. Mentira. Dice, Usó hasta los medios del Estado. en mi trabajo en el gobierno nunca he intervenido en la vida de ninguna organización social, sindicato ni movimiento social. Otra mentira. Y los videos donde aparece con todos Sí. los... Siempre he respetado la autonomía de los movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas. Mentira. Solo las afines a la 4T. Así es. Toda la vida he rechazado el clientelismo y la corrupción política, así como la destrucción de la naturaleza y la explotación de las personas. Después, ahí le va. Desde que soy funcionario público, dice Ramírez Cuevas, no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. Mentira. No he promovido el financiamiento hacia ningún candidato. Pues dice Julio Scherer que sí, y además con dinero del crimen organizado de Carmona, el rey del Huachicola. Aquí, vea usted cómo miente, cómo respira, y me dice que mirando a los ojos y de frente, es un acto de acrobacia. ¿Sí? Nunca financié medios de comunicación ni comunicadores. Esta es una confesión, ¿sí? Ni sembré preguntas ni respuestas. No, pues ¿cómo iba a sembrar las respuestas? Hay que ser pendejo, ¿sí? Es como cuando dicen, en la conferencia no hubo preguntas ni respuestas. Pues no, pues si no hay preguntas, no hay respuestas, carajo. Digo, pero es que son los lugares bien comunes. bajado Bueno, ese valor. Nunca financié medios de comunicación ni comunicadores. Miente. Ni sembré preguntas ni respuestas. Preguntas sí. Claro que las sembraba. Y lo sigue haciendo. Y las otras los tendría que sembrar en la cabeza de López Obrador. Dice, tampoco organizo ejércitos de bots, ni financio pautas digitales, ni páginas clandestinas o de ataque. Es de un, además de un mentiroso, de un cinismo mirando a los ojos de frente. Las supuestas revelaciones son ataques viscerales contra mí y el movimiento de transformación. Sí, siempre O sea, la él víctima. es
Es la 4T. Sí, sí. Él es la 4T, ¿no? Y han querido presentar como una denuncia contra el poder, como una bomba contra la 4T, como expresión de guerra civil en Morena. No, que es un asunto de corrupción, denunciada por el consejero jurídico de la presidencia, que trabajaron juntos. A ver, dice, quien acusa tiene que probar, quien reproduce la mentira se hace cómplice de ella. Esta es otra parte de la autocrítica, que es él, ¿no? Si eso piensa, Sí. ¿para qué se Sí. toma tiempo para Y escribir un vean, manifiesto? lo que dice, ¿no? Este libelo Se refiere al libro. sí, es un ataque disfrazado en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. O sea, él es la Santísima Trinidad. Y los chingados El son mo- para otros. Sí, el movimiento López Obrador y la presidenta Sheinbaum. Para él no. Joaquín, Bueno, nada más déjame terminar no, con déjame este a mí párrafo. ese, te lo ruego. Sí, sí, te lo dejo. El último. Dice, los ataques son parte de este oficio de luchar por transformar el mundo. Ay, Cabrón. Bueno, qué- el pinche complejo. Ya lo decía el poeta José Martí. La única verdad de esta vida y la única fuerza es el amor. Como Eso, Bad Bunny. pues sí, te iba a decir. Sí, te iba a decir como el domingo. En el Super Bowl. A ver, te dejo el último párrafo. Es que es sublime el último párrafo. Por eso insistimos, El primero, como el Papa en la primera del plural. que viva el pueblo de México, que viva la Cuarta Transformación, que vivan los maíces nativos, base de nuestra identidad. Puta, ni yo que soy de Puebla reclamo los derechos de producción porque el maíz Bueno, a ver, surgió en Tehuacán. A ver, ¿quieres empezar otra vez por decir, perdón que te lo diga, para que la gente entienda la profundidad de ese cierre del mensaje? Ya. Desde el principio. por Reparen, favor. es un mensaje al pueblo de México y a la opinión pública. Por eso insistimos, que viva el pueblo de México, que viva la Cuarta Transformación, que vivan los maíces nativos, base de nuestra identidad y de nuestra soberanía, Sigue leyendo, por favor, ¿sí? que viva la justicia para los trabajadores, los campesinos y los indígenas, que viva un mundo sin explotación, donde no domine el dinero ni la ambición, un planeta sin contaminación, sin destrucción del medio ambiente, un mundo para todos donde convivan la libertad y la diferencia, la democracia y la disidencia, la solidaridad y la ayuda mutua. Eso es ser de izquierda. Puta, el Che Guevara lo hubiera fusilado. No, pero mira aquí cómo mienten, ¿sí? Cuando dice, un mundo donde todos convivan la libertad y la diferencia. Con López Obrador no existió eso, porque estabas con él o contra él, según pregonaba mismo López decía. Obrador, ¿sí? Y luego aquí, donde convivan la democracia y la disidencia. Nunca fue reconocida la disidencia. Siempre fue denostar. Hasta la fecha. Y acuérdense, digo, o conmigo o contra mí, o sea, anulando el espacio para ejercer la libertad a pensar diferente, Carlos. No. Esto es otro nivel, pues. Sí. Digo, porque Qué caso. el punto es que De las entrañas de su experiencia al lado como sombra de Julio Scherer Ibarra, de López Obrador, surge el señalamiento sobre su vocero, que repito, era el titiritero de los disque reporteros Molécula que les lamían los pies a López Obrador y ahora todos los de se Claudia volvieron Sheinbaum. muy prósperos. Y por supuesto que tenían la red, y se lo puedo demostrar, ¿sí? De youtuberos. Nada más con una autopsia científica de especialistas que demuestran cómo manejaba, por lo menos un caso, y personal, el mismo Ramírez Cuevas. Yo, como veo esto, es que pues aquí tienen que actuar de inmediato la Fiscalía General de la República y la Secretaría esta de Anticorrupción y Buen Sí, no se Gobierno. requiere que alguien presente una denuncia. La denuncia está en el libro Sí. y
en automático se dice de oficio, en cuanto que pueden constituir, y de hecho esos son delitos federales, es la Fiscalía General de la República la que debe intervenir, aunque la presidenta dice que no hay motivos para que Jesús Ramírez renuncie. No, pues debiera ser, aunque sea por elemental buen gusto. Ya es mucho aferrarse 7 años al poder. No, escúchame, Carlitos. Yo creo que debería pedir licencia, si quieres, mientras se resuelve esto. Pero no parece Porque, como dice él, o los suyos empezaron a decir, ¿por qué lo publican en un libro y no lo denuncian en la Fiscalía General de la República? Y yo digo, ¿y por qué Jesús Ramírez publica este mamotreto en lugar de ir a denunciar por difamación a Julio Scherer? Pues sí. Bueno, tampoco Bueno, dije hace claro. un momento, no es tonto. Y entre otras cosas, pues Julio es abogado y le da las buenas. No sé, pero vamos, es que la defensa de los suyos de sus redes, ¿sí? Ah, sí, pues ¿por qué no por qué no lo denuncian ante la Fiscalía? ¿Por qué no los denuncian al mismo tiempo? Tienen razón. ¿Por qué no lo denuncian ante la Fiscalía? ¿Y por qué no lo denuncia o demanda, como quieras decirle, Ramírez a Julio Scherer y a Jorge Fernández Menéndez? ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? Te voy a contestar como a veces tú me contestas. ¿Y por qué me preguntas a mí? ¿Y yo por qué? Diría Fox. Bueno, yo lo estoy diciendo, pregunto a ustedes, ya no te pregunto nada a ti. Pues sí, pues no, te quejas de que te pregunto. No, hombre, solo te cité. ¿A qué hora? ¿En dónde? No, ya síguele. Bueno, el tema es que esto me lleva, Carlos, a demostrar, a concluir, perdón, no a demostrar, porque si no es mi proyecto, ni mi plan, ni mi rol, que cuando las comadres se pelean, salen las verdades. Y repito, mi reclamo es, ¿por qué se esperaron tanto tiempo, uno y otro, Scherer y Ramírez, para denunciar esto? Pues ¿Por sí. qué se tardaron tantos años? Si Scherer no publica esto, Ramírez no contesta esto. Pero ya en el testimonio de Julio señala, repito, a alguien que estaba en la yema del huevo del poder de los poderes, de un acto de corrupción, saqueo e intromisión en las campañas para favorecer a Morena. Y Jesús Ramírez señala a Julio de extorsión y tráfico de influencias. No hay corrupción. Y de corrupción. Sí. Caray, hay que insistir en esto. Eran personajes, pues, no puedo decir íntimos, pero sí eran como... Pues públicamente, ve cómo se trataban, públicamente. En privado pero eran tan cercanos a López Obrador que parecía que los traía puestos, con un saco, con Jesús y con Julio. Bueno, tenía otros abajo de la mesa, como el ministro Arturo Saldívar, o tenía el Es que aquí procurador. hablan de que el proyecto fue de López Obrador y de Julio Scherer, el de que se quedaron 2 años más. Sí, sí. Y que le movió el piso a Saldívar para quedarse, efectivamente. No, claro, y Saldívar dijo que sí, les dijo a los dos en una reunión que tuvieron López Obrador, Julio Scherer y Saldívar que sí. Y se quiso hacer con una modificación al transitorio 13 de una ley secundaria, de una ley reglamentaria, con eso violentar la Constitución. Y luego aquí dice Julio Scherer, no, pero al final recapacitó el Saldívar. No es verdad, no recapacitó. No le quedó otra porque la Corte dijo es inconstitucional. Punto. Y en aquella sesión pública los 10 ministros se pronunciaron en contra. Restantes, sí. Y él también. Hasta él se sumó, sí. Bueno, él ya está hablando oye, de la Corte. Chihuahua. Me tengo... Hablando de la Corte. A tú, de ver, enséñame tus zapatos.
Déjame darles una limpiadita aquí. Porque... No, yo todos los días, mínimo los cepillo, pero cada también. tercer día les pongo... No, yo a mí mi mamá me enseñó... Les pongo pasta del oso. Sí, que ya... Bueno, sí. No es pasta. Bueno, crema. Betún, se dice en España, se dice. Bueno, a mi mamá me enseñó a limpiarme los zapatos todos los días. Yo, no el bolero, ¿eh? Yo, y hasta la fecha lo hago. Pero resulta... No te imagino a ti dándole. ¿No? Bueno, pues no es un asunto de imaginación. Perdón. Ya ves cómo me contestas. No, es que estoy dando un hecho que les estoy contando y ahí viene ahí viene el ramirazo, ¿sí? Mira, no me digas eso. Ahí Ya viene nos el vamos ramirazo. así. No, perdóname, no, sí me pasé, perdón. No, de que ultrapasaste. no te imagino limpiando de los zapatos. Pues no es un asunto de imaginación, es una realidad que además te la puedo acreditar todas las mañanas. Sí están limpios. Boleados. Pero a Hugo Aguilar Ortiz, este hombre que comienza hablando algo que yo no le entiendo porque se supone es mixteco, discriminando a tzotziles, tojolabales, coras, etcétera, ¿cómo contemplaba la manera? No, esto hay que recordar que era... Vamos a poner el video, ¿sí? Aquí está, mira, Carlitos. Y con su saco negro bordado como, dicen, como indígena. No, hombre, ya quisieran los indígenas hoy en día Parece de Pineda Cobalín, ese bordado. Mira, Carlitos. Y fue al aniversario de la promulgación, 109 aniversario de la promulgación. De lo que queda de la Constitución original. Del 17. Y ya sabes, como lo hemos cubierto como reporteros hace muchos años y por años, se cierran las calles alrededor y los invitados entran por como una cuadra y media, se bajan y llegan caminando hasta la puerta del Teatro de la República. Entonces te lleva en esa calle a unos metros de la esquina, que además es un chaflán, pues está de frente, cortada. Está ochavada esa Ochavada o esquina. chaflán, sí. Sí. Bueno, y de repente la escena, su directora de comunicación social, que es una egresada del ITAM, Sí, hombre. limpiándole un zapato, agachada así. Y uno de sus escoltas el otro. Sí, se da la vuelta y órale, al izquierdo, a limpiarle el izquierdo. Oye, Y el tipo, con las manos en la bolsa. en las manos en la bolsa, ¿sí, Kepo? ¿Sí? Con las manos en la bolsa, Supervisando la limpieza. Para que quedara bien. Y hasta voltea el pie izquierdo. sí, Para que le limpie, yo creo Sí. que los tacones por abajo. que fue, eso es el retrato del nuevo Poder Judicial, por lo menos del presidente actual del Poder Judicial, del Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la No sé de ningún servidor público en la historia patria, de 200 años para acá, que haya cometido esa chingadera. Sí, O ¿no? permitido. El Y permitido. luego sale la presidenta Sheinbaum queriéndolo exonerar y diciendo que él ya dio una explicación, sí. etcétera. Pues, ¿qué tiene que hacer el Poder Ejecutivo defendiendo o atacando, como lo hacía López Obrador, al judicial? Mira, dice, luego por la tarde, de ese 5, dice, un incidente esta mañana, o sea, un incidente, se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. A mi compañera directora de comunicación social se le cayó el café y nata. Bueno, puta, qué asco, ¿no? ¿Quién El toma café con nata? A ver, Carlitos, al café no le sale nata, solo la leche. Tienes razón. Y a la leche de pueblo, sí, porque la que compras en el Ah, súper no le sale, la no, pasteurizada. ya no hay nata, ¿sí? O sea, se le cayó café y nata. No nos Yo creo dimos- que era un capuchino y Sí, Bárbaro sí. no supo cómo mencionar, lo vio cafecito, claro. No sé, bueno, la nata, hombre. Dice, no nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato.
Y cuando ella se percata, que hemos de redactar también, ¿sí? Trató de resolver la situación. No, la resolvió cuando menos en un zapato. Y el ayudante en el otro. Ella en el derecho. Esto me tomó por sorpresa. Y es el momento que ahora se difunde. En cuanto me percaté, le pedí que no continuara. Aún así le ofrezco una disculpa y le reitero mi respeto. Nunca la detuvo. Ahora vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez el video, a ver si es verdad lo que dice, que cuando él se percata, le pide que no continúe. A ver. ¿En qué momento? Pero ve la actitud de él. O sea, la arrogancia. Viendo, todavía revisa checando, con a las ver manos si en la lo bolsa. hicieron bien. Bueno, hacía mucho frío. Hacía mucho frío y yo no sé qué estaba Y calentando. luego dice, es necesario decirlo. No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona. En su persona, no en su actuar. Digo, porque también redactan con las patrullas, ¿no? No habrá ni actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona. Este no es un tema de personas. Este es un tema de actuar, de educación. Elemental, además. Sí, y de respeto, Carlos. Y de respeto a las En damas. algún momento tú ves que se agacha a levantarla y decirle, no. No. Él lo sigue, lo revisa. Sí, vio que lo hiciera bien, que no Sí. se haga. Entonces, también el día anterior lo había Claro, hecho. Los había metros. dicho Cuando que- las camionetas machuchonas, sí. Las Cherokee. super Cherokees blindadas. Calibre 5, nivel 5. Digo, no, si yo puedo venir a la corte como ustedes en el metro. Efectivamente puedo ir, pero nunca he ido. Siempre he ido en los coches blindados de la corte, las camionetas Suburbans, que dicen que, fíjate, lo que era un elemento de inseguridad el viernes, cuando se conoció el escándalo de las Cherokees, dejó de serlo el lunes. Sí, porque Sí, alegaban que ya no eran seguras. Bueno, sí. Son Suburbans 2021, que por supuesto... Las que tenían, pues, Sí. no estaban viejas. No, hombre, pero no. Entonces, Carlitos, eso les dice, como yo puedo llegar en el metro como ustedes, los periodistas. Sí, puede, claro. Y como los carpinteros y como los ingenieros, como cualquier persona. Pero nunca he llegado en el metro. Entonces, es la demagogia, el no saber. Este último párrafo a mí me dice, no ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona. No. Pero sí de ignorancia y de arrogancia. Ay. Mira, ya Ok. como pues sucede que ciertas personas cuando ya están en uso de nuevas tecnologías, de la blindada, del chofer, De los de gastos, asistentes, de de tal, las escoltas. pues se olvida, yo creo que ese ministro se olvida que en su natal Oaxaca, en la zona mixteca, pues nadie le limpiaba los zapatos o los guaraches, lo que usara. No había quien se agachara a hacerle el servicio y que él se quedara contemplando como si fuera obligación Como de ahora. estas personas. Como ahora, ¿no? Carlitos. Oye, ¿y qué tal la maroma de las vacunas? Me extraña de Soy Robledo porque le tengo afecto. Yo sí. también, yo lo veo como uno de los mejores funcionarios, los menos vulnerables del gabinete, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero no sé quién le dio esos datos. Pero Pero estamos hablando del tema del sarampión, que con López Obrador, como disminuyó la vacunación, México ya era un país libre de sarampión, como Estados Unidos y Canadá. Bien. López Obrador deja de vacunar, reduce, y luego les doy los datos, al mínimo la vacunación de sarampión, y por eso la mayoría de los casos de los muertos y de los infectados son niños, son menores, niñas y niños de 1 a 4 años, Carlos. ¿Por qué?
porque se dejó de vacunar en los 3 últimos años de López Qué Obrador. poca, qué poca. Por eso, 1, 2, 3, 1. 2. El tema es otra expresión de la criminal política de salud pública del gobierno de López Obrador y su cómplice Hugo López-Gatell. Pero lo que no tuvo sentido es la explicación que dio cuéntala. y respetable Soy, pues que algo así como que la culpa es de Fox. A ver, ahí les voy. Digo que esta viene por culpa de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, y se salta a López Obrador, que fue el que no vacunó. Con ellos tres, incluso con López Obrador, México era un país libre de sarampión. ¿Por qué? Por los sistemas de vacunación que se venían arrastrando. Pero Fox fue presidente de 2000 a 2006 y con Calderón no hubo sarampión. Calderón fue presidente de 2006 a 2012 y con Peña no hubo sarampión. Peña fue presidente de 2018 a 2024, perdón, de 2012 al 2018 y con López Obrador no hubo sarampión. Y le cae encima a la presidenta Sheinbaum porque se dejó de vacunar. Chertorinsky, que fue el secretario de Salud, Salomón, dijo que se dejó con Peña Nieto en niveles de la primera dosis del 96% de vacunación y de la segunda del 91%. Con López Obrador bajó al 60%. Pero promediada todo el año, es decir, se vacunó al principio y luego ya no. Estos fallecimientos que han ocurrido también deben sumarse a la cuenta siniestra de los crímenes de Hugo López-Gatell. 800,000. Pero permíteme, porque al pensar en López-Gatell pensé en la beca que tiene en Suiza. Y en esa imagen que me dio, pasé por Cuba y está habiendo un gran lío con el asunto cubano porque el imperialismo yanqui resucitó y pues técnicamente la revolución cubana está muriéndose. No, Quienes pero, supongan perdón, que va a subsistir están mal. Se acabó la revolución a ver, cubana. quien está subsistiendo y agonizando es el pueblo cubano. Sí, Carlos. hablo de la revolución. Como murió la revolución soviética, como de alguna manera murió la revolución maoísta en China. Le pasó, está sucediendo lo que en teoría de juegos se llama el paradigma de la rana, que dice que si pones a una ranita en agua tibia, pues ahí se queda la rana. No, pero si la pones en agua hirviendo, salta. Salta y se pone a salvo. Si la pones en agua tibia y mantienes la flama baja, Y le vas subiendo. Cuando la pobre rana se da cuenta, ya se coció por dentro. Bueno, yo nunca he hecho la chingadera de poner un animalito a hervir, pero supongo... ¿Te los comes crudos? No, ancas de rana sí como. Lo que pienso es que a la hora que ya siente que corre peligro, pues de alguna manera sí saltará, supongo. Pero este ejemplo o esta metáfora de la rana es para las empresas, los gobiernos y las personas que no reaccionan a tiempo cuando están viendo que están en serios problemas. Eso le pasó a la Revolución Cubana, le pasó a Maduro en Venezuela. Sí. Y de algún modo le está pasando al Obradorato, porque el mundo, sin duda, ya cambió, porque eso que le llamaban la izquierda latinoamericana está evaporándose, se está quedando solo México, y la persistencia en actuar como si viviera todavía la Revolución Cubana no tiene sentido. La ayuda humanitaria que está dando México, pues yo le pongo palomita, qué bueno, pero es un destino aquí sí manifiesto. Murió la Revolución Cubana, va a caer la dictadura de Díaz-Canel y México no le puede estar pateando
las partes íntimas a León del imperialismo yanqui. Entonces, por lo pronto ya apechugó la presidenta y suspendió el envío de petróleo, pero al rato se lo hacen efectivo en la revisión del TEMEC y le dicen, y abres como Venezuela la inversión en la industria petrolera para que Pemex no tenga la mano. Vamos a ver eso, Carlos, yo no quiero... Bueno, lo que digo es que esa ilusión, esos experimentos que hubo en Rusia, China, Tailandia, en Vietnam, ni se diga en Cuba, por el socialismo, pues fracasaron todos. Más bien por el comunismo. Nunca llegaron a esa etapa. No, pero se decía. El asunto es que todos fracasaron, ni se diga el cubano, donde la gente terminó. Bueno, ver lo que está pasando en Nicaragua. En Nicaragua, un par de dictadores que tienen 2 dictadores. Y México silenciando la violación a los derechos humanos en Nicaragua y en Cuba, como no lo hizo tampoco con Venezuela. No, pero en Venezuela, ¿ya viste cómo recibieron al secretario, al enviado de Trump? Delcy, sí, la defensora de Maduro. Sí, le hizo una fiesta. Ya mero le limpia los zapatos. Le hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque la traición, Carlos, no pueden haber extraído a Maduro como lo hicieron, impecablemente, sin una traición interna. Sí, ¿no? Y de varios, porque ahora todos están moviendo el agua ahí a Trump, a los enviados de Trump, Delcy, Diosdado. Fíjate, yo pienso que Diosdado también lo traicionó porque era de los personajes clave de la dictadura. En fin. Bueno, Carlitos. ¿Te vas a dar la hora? Me voy a dar la hora. Ojalá también acompañes la hora exacta con noticias. Voy a hacer un intento. Joaquín Marín de Doping Way. Recuerden que nos vemos este viernes, como todos los viernes, ¿sí? Pero estamos permanentemente todos los días en todas mis redes, cuando usted quiera, en todas mis plataformas. Y en @carlosmarin_soy. ¿Quién tienes esta noche en el Asalto a la Razón? Mira, la semana pasada dije que era una sorpresa. Sí. Está encantada la audiencia porque voy a tener también hoy a una cantante extraordinaria que es Carelli, la vocalista de la Big Band Jazz de México. Y no sabes qué intérprete, en fin, bien. En El Asalto a la Razón de Milenio Televisión, 9:45 y 11:45. Y también en milenio.com. En milenio.com y en @carlosmarin_soy. Gracias y buenas tardes. Joaquín Marín de Doping Way.